Jaun-andreok, agintariok, herritarrok, lagunok, arratsaldeon dizuela. Arratsaldeon eta ongi etorri guztiok mugituz sari banaketara. Streaming bidez jarraitzen gaituztenei agur terdi eta barkamena eskatzen diegu minututxo batzuen atzerapenez hasi izanagatik. Gipuzkoako Foru Aldundiaren mugikortasun eta lurralde antolaketa sailak ematen du sari hau eta helburua oso argia da. Gure lurraldean mugikortasun iraunkorra eta inklusiboa bultzatzen duten programak, taldeak edo ekinbideak saritzea eta sustatzea. El ser humano precisa de movimiento. Necesitamos trasladarnos de un lugar a otro para comunicarnos, relacionarnos, trabajar, disfrutar de nuestro tiempo de ocio y poder hacerlo de forma inclusiva es hoy en día total y absolutamente necesario. 2017 urtean, lehendabiziko urtean orduantxe izan zen, eta lehendabiziko ekitaldi hartan Errenteriako gurutze gorriari eman zitzaion sari hau. 2018koa bikoitza izan zen, bizikume eta kalapie taldei eman zitzaien. El año 2019 el premio le fue otorgado a Mugi Txartela y el año pasado las premiadas fueron las mujeres conductoras del Lurraldebus. Eta urtengo saria, 2021 urtekoa, mugikortasuna bereziki zaila, korapilatsua, gatazkatsua den gune bateko ordezkariei emango diegu. Baina, honen berri, Rafaela Romero Andreak, Gipuzkoako mugikortasun eta lurralde antolamentuko diputatuak emango digu. Zatoz mesedez, Romero Andrea. Eskerrik asko, Xavier. Oso pozik nago, gaur arratsaldean zuok agurtzeaz eta hasteko eskerrak eman nahi ditut zuon konpainagatik sarien banaketa honetan guztiok mugitu zen 5. edizioan. Gaur, Tabakaleran gurekin egon nahi izan duzuen gure lagun omenduei, agintari guztiei eta gizarte kolektibo edo erakundeetako ordezkariei, bai eta streaming bidezko emankizunean gurekin zaudetenoi ere. Eskerrik asko, topaketa xume honetan parte hartzeko, denbora eta modua aurkitu duzuenoi. Zuokin guztiokin batera, gure eskerona adierazi nahi diegu Saharako lagunei. Dicen que la geografía es el destino de los pueblos, que por ejemplo una nace entre montes y valles y se acostumbra a una manera de moverse por la vida, con altibajos. No sé si esto es cierto, pero me gusta pensar que tenemos la capacidad de superar las limitaciones físicas o mentales con las que venimos al mundo. El pueblo saharaui es un pueblo de mar, de hombres y mujeres con mirada abierta hacia el océano y, sin embargo, hay demasiadas generaciones de saharauis que han aprendido las artes de la pesca, dibujando sobre la tierra seca de los asentamientos en el desierto. Cuando la geografía es un destino que nos limita, el derecho a movernos en libertad cobra más sentido que nunca. Y este es el objetivo del premio Guztiok Mugituz que hoy entregamos a la delegación vasca del Sáhara. Guztiok mugitu sarien bidea 2017 urtean hasi zen eta beren xedea da askatasunez mugitzeko eskubidea aitortzea. Izan ere, ezin baita eskubide hori beste gisa eskubide guztietatik bereizi. Elkartasuna, osasuna, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, gizarte justizia zerbitzu publikoetan dira demokraziaren ikuspegitik
azken 4 urteotan sarituak izan direnen printzipiorik sendoenak. Askatasun publikoak eta giza eskubideak mugikortasuneko eta lurralde antolaketako departamentuaren politika eta kudeak eta neurri guztien ardatz nagusi dira. Eta horrenbestez, baita sari hauen oinarria ere. Horrexegatik, poz handiz hartu genuen Arkaitz Milan buru den Lankidetzako departamentuak iragan maiatzean egin zigun proposamena, hain zuzen ere lurralde buseko 5 autobus Euskadiko Sahar ordezkaritzari ematea. Bidaso aldeko eta Oartzo aldeko lineetan urte luzez egon ondoren, bizitza berri bat eman zaie, unitate horiei eta egun Algerian barneko ikasle gisara ikasten duten Arayungo ikasleen garraio bidea dira. Euskadik Sahar herriarekin duen konpromisoa urrutitik dator eta etengabea, sakona, zintzoa eta salbuespenik gabekoa izan da. Amorerik eman gabe, zutzuki babestu ditugu bere askatasunak eta eskubideak behin eta berriz eta larriki urratuta izaten dituen herri baten eskubideak. 1975ko Marokoko inbasioaren hasieratik eskubiderik nagusienak urratu zaizkio Sahar herriari. Egoitzaren bortzatze arbitrarioak, desagerpen behartuak, legez kanpoko atxilotze masiboak, baiketak, torturak, hilketak eta Sahar emakumeen aurkako eraso sexualak. Bere eskubideak behin eta berriz urratzen dira. Ez du iritzi adierazpen edo manifestazio askatasunik, bere mugen barruan zein kanpoan aitortu zaion determinazio askerako eskubidea ukatzen zaio. Txirotutako, erbeste eratutako eta etorkizunerako itxaropen izpirik txikiena eta indarrez kendua izan duen herri bat alegia. Permitidme un breve apunte personal, porque este galardón, además de por las razones antedichas, me interpela en mi activismo político en todos los años que llevo ya en política, que son muchos o demasiados, depende de quién opine. Soy de esas personas que en esta materia, como muchas otras, ya se ha declarado harta ya de estar harta. Siempre he tenido la mirada puesta en esa resistencia infinita de un conjunto de hombres y mujeres a quienes quitaron la voz y la libertad hasta enterrarlos en el silencio de la historia. Y lo hice como presidenta de las Juntas Generales, gracias a los convenios para la asistencia de alimentación y servicios, y en ambos parlamentos, el de Guipúzcoa y en el de Euskadi, con mi militancia permanente en los grupos parlamentarios en favor del pueblo saharaui. Recuerdo especialmente mi último viaje a los campamentos de Tinduf en el 2018 con el Parlamento Vasco, porque me llenó por dentro de las experiencias de mujeres sostenedoras de paz que crían y mantienen la esperanza de un pueblo frente al frío y el calor del desierto, casi ellas solas, y ante la avalancha de necesidades para la vida en las condiciones mínimas, más mínimas de dignidad. A veces pensamos que vamos con las manos llenas a los lugares en los que se nos necesita, pero he de reconocer que fui yo la que recibió mucho más de ellas, de su capacidad de resistencia pacífica, a pesar de todos y de todo. Estoy en deuda por ese regalo de vida que sé de buena tinta compartimos todas las personas que hemos tenido la suerte de recibir esta alegría, luz y capacidad de transformar la necesidad y la tristeza en esperanza. Queremos que esas mujeres resistentes en el desierto, que todo el pueblo saharaui sepa que nosotras no les olvidamos. Más allá de nuestras apuestas políticas individuales que pueden limitarse en lo territorial a nuestros mundos propios, apelamos a nuestra propia responsabilidad, una actuación política global a favor de un mundo con mayores garantías de igualdad en derecho. Hay un proverbio saharaui que dice que todos los ojos tienen la misma forma, pero no la misma visión.
Nuestra visión, la que queremos compartir con el mundo, nos dice que moverse con derechos en la vida, desde lo personal a lo global, es una manera de existir y de comportarse en todos los ámbitos en que construimos sociedad. Es prohibirte mirar para otro lado, para no comprometerte, ojos que no ven, corazón que no siente, y más al contrario, obligarte a actuar en la medida de tus posibilidades y de tus responsabilidades, siempre en favor de la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin excusas y sin exclusiones. Moverse por los derechos en la vida nos obliga a posicionarnos siempre por la defensa de los derechos humanos en todos los ámbitos, en todas partes y en todos los lugares, en todos los conflictos que los vulneran, porque cada persona tiene una responsabilidad para conseguir los derechos de todas. Como nos recuerdan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a cada cual nos corresponden responsabilidades diferentes, pero todas ellas son y deben ser compatibles. Tenemos en nuestra mano elegir entre todas las posibilidades las soluciones prácticas y eficientes frente al miedo y la injusticia. Y gobiernos y poderes públicos estamos especialmente interpelados en la firmeza de la defensa de los derechos de todas las personas, según las más estrictas exigencias del derecho internacional. Rompamos, cada cual a su manera y en su pequeño y personal espacio o en el espacio de las políticas públicas, los patrones tóxicos de un mundo desesperado y desesperanzado. La geografía no es nuestro destino, amigos y amigas. Somos nosotras y nosotros quienes decidimos qué, con quiénes y cómo queremos construir el futuro. Y con la entrega de este Guztiok Mugitus de este año 2021, queremos recordar al pueblo saharaui que nuestro compromiso con sus sueños es inquebrantable. Que estamos en el lugar en el que hay que estar, en el de la defensa de los derechos, las libertades y la alegría. Que vivan la libertad y las libertades del pueblo saharaui. ¡Viva el Sáhara libre! Gracias. Eskerrik asko, diputatu Andrea, zure gogo eta mamitsuagatik eta zure hitzengatik. Beraz, Sahararren Euskadiko ordezkaritzak jasoko du aurtengo Guztiok Mugituz saria. Eta zentzu bete-betea du inolako zalantzarik gabe. Izan ere, mugikortasun baldintzak hain dira zailak, hain dira korapilatsuak errefuxiatuen kanpalekuetan. La siguiente información nos servirá para hacernos una idea de las condiciones de vida y de las dificultades de movilidad en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Estamos hablando de la zona más inhóspita del desierto, donde las temperaturas a veces en verano alcanzan hasta los 50 grados y en invierno gélido. La gente allí pues vive día a día, hacer sus cosas ella misma, como te digo, allí no hay, como por ejemplo dices, voy a la panadería, que tengo la panadería aquí al lado. No, yo tengo que hacerme el pan, la masa. La vida en los campamentos, esos 30 años, ha mejorado mucho en todos los sentidos. Bueno, gracias a la ayuda de los países amigas y también gracias al gobierno saharaui, que supo gestionar, supo, ¿cómo se dice?, inventar en un campamento de nada, que es el hamada, que significa en árabe nada, significa nada, calor y nada más, supo hacer escuelas, supo hacer un servicio de transporte para la gente, supo gestionar la ayuda, por ejemplo, alimenticia que viene, repartirla a cada jaima, cada uno justo. El transporte público está garantizado por el Ministerio Saharaui y es gratuito. Y añades a eso también que se está consiguiendo asfaltar las carreteras que unen a los diferentes campamentos de refugiados.
antiguamente, yo me acuerdo cuando era pequeña, íbamos en malas maneras en unos camiones apretados, a veces no encuentras ni poder irte, por ejemplo, si tienes una abuela en otro campamento, te tienes que tardar 3 días o 4 para poder ir. Hoy en día no, hoy en día hay como un servicio de transporte. Quiero expresar en nombre de las autoridades saharauis y en nombre de la delegación del Frente Polisario en Euskadi nuestros más sinceros agradecimientos al Departamento de Movilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa por la donación de estos 5 vehículos que están en muy buen estado, que van a ir cargados aquí de alimentos, de material escolar, de material médico y de todo lo que pueda contribuir a aliviar la situación ahí. Estos autobuses van a permitir garantizar una mejora en el transporte de la población refugiada. Una vez que dejen de tener utilidad para el transporte, pues se van a desmenuzar, se van a utilizar muchos de sus piezas de recambio para otros vehículos. Los asientos quizás se utilicen para las marquesinas en las paradas de autobuses o para las citas médicas, en fin, y las ruedas a lo mejor terminan en manos de un niño correteando por el desierto, jugando con ella y tratando de enseñar que está fuera de un campamento refugiado. Baldintza latzak eta Sahararren eskerrona. Jarraian, Susana Mangana Andrea aurkeztu nahi dizuet. Susana Arrasatearra da eta mundutarra. Oriunda de Arrasate, Susana Mangana realizó un doctorado en Derechos Humanos, Retos Éticos, Sociales y Políticos en la Universidad de Deusto. Es licenciada en Filología Árabe y Economía por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Obtuvo el diploma de Estudios Avanzados en Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Habla árabe con fluidez y ha realizado investigaciones y trabajo de campo en numerosos países musulmanes. Ha residido durante largos años en Egipto y en Emiratos Árabes Unidos. Ha trabajado con ONGs y organismos internacionales en el ámbito de la cooperación internacional en África, Oriente Medio y Sudamérica. Duela 15 urtetik, Uruguaiko Unibertsitate Katolikoko Islam eta Mundu Arabiarreko katedra zuzentzen du, eta mundu arabiar eta islamikoarekin zerikusia duten ikerketa akademikoko zenbait taldetako kide da. Eta horri esker oso gertutik, oso ongi ezagutzen du Sahararren errealitatea. Gurekin da Susana Mangana Andrea. Bueno, Arratsaldeon, eskerrik asko, muchísimas gracias por estar aquí presentes esta noche. Creo que ciertamente este galardón, este premio y esta donación son muy importantes, pero también quisiera empezar mi breve ponencia de hoy. Voy a tener cerca y a mano el móvil para poder controlar un poquito los minutos. Acostumbrada a dar clase, cuando empiezo, pues ya luego no es fácil pararme. Pero creo que más allá del premio, que es muy importante y que va a tener varias formas de ser aprovechado por el pueblo saharaui, creo que es una oportunidad también para todos nosotros recordar por qué hay un conflicto saharaui, por qué todavía estas personas tienen que vivir en esas condiciones en las que acabamos de ver, y eso que es un vídeo casi, yo diría, con tintes románticos. Apetece ir allí, ¿verdad? Parece que están tomando té todo el día, jugando, pero Rafaela no es así, ¿verdad?
Pero antes de largarme a hablar, como suelo hacer yo, quisiera agradecer la deferencia al Departamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación de Guipúzcoa. Me siento muy en casa y a pesar de ello tengo todavía ciertos tintes, algunos pueden confundirlo con acento argentino, pero es más bien uruguayo, que es donde he estado residiendo durante muchísimos años, hasta hace 2 meses que he vuelto a casa, he vuelto a Euskadi. Entonces me han preparado, o más bien la estuve armando un poquito de manera sintética, una breve presentación. No quiero aburrirles con fechas, pero me parece que es una oportunidad en momentos en que además la diplomacia y el soft power, como se le llama, juega un papel en todo lo que tiene que ver las relaciones internacionales, y en un contexto pandémico todavía, pero también de desorden, de caos y sobre todo de agotamiento de algunas causas, como puede ser la saharaui, pero podríamos mencionar la guerra civil en Siria o la guerra también que ha causado una catástrofe humanitaria en Yemen. No porque no salga en los titulares de prensa internacional han terminado esas guerras, debemos recordarlo. Pero también tenemos una deuda histórica, quizás en Euskadi, justamente porque hay una solidaridad, una empatía que mencionaba Rafaela, que también es de Arrasate. Debemos tener algo las de Arrasate con el tema de las causas, uno diría, olvidadas, y yo quiero que esta noche no olvidemos al pueblo saharaui, de las que tantas veces tengo que hablar en lugares muy recónditos. Pero ya pasando un poquito a estos retos, me gustaría que fijen la vista ahí en la localización geográfica, un territorio tan cercano y a la vez tan lejano, ¿verdad?, con ese balcón de 1.100 kilómetros que tiene de litoral, de costa atlántica. Estas Navidades, cuando cenemos en casa o cuando estemos sirviendo quizás algún pulpo en la mesa, recuerden que cuando nos dicen que son sardinas o pulpo marroquí, en realidad vienen del caladero saharaui, que está siendo explotado por terceros, incluso por China, pero que los beneficios de esos caladeros no van a parar a las arcas de la RAS, de la República Árabe Saharaui Democrática, de ese gobierno que el pueblo saharaui ha elegido para gobernar, para intentar también llevar ese buque insignia llamado libertad y soberanía adelante desde hace ya más de 4 décadas. Pero miren ahí esa línea roja, que no quiero arriesgar a intentar jugar con el puntero, pero la están viendo, que recorre por más de 2.000 kilómetros, 2.200 kilómetros, ¿verdad, Mohamed? Me parece que es algo así, el tamaño, si no lo han ampliado ya, 2.200 kilómetros de ese muro que llamamos de la vergüenza, que separa el territorio que está ocupado, administrado, controlado por las autoridades marroquíes, que al día de hoy son 80% del territorio del Sáhara, 80%, hacia el oeste y hacia el balcón del Atlántico, como no, y después en el desierto, hacia el este, hacia la derecha de esa línea roja, tenemos el territorio que está administrado por la República Árabe Saharaui Democrática, RASD. Y después, más al norte, ya en la frontera en Argelia, en territorio de Argelia, tenemos esos campamentos de Tinduf. Pero fíjense que es importante, ¿no?, cuando hablamos de muros, no solo el muro que quiso construir y ya estaba construido por Obama el presidente Trump con la frontera de México, tenemos otros muros muy cerca de casa y a veces tendemos a olvidarlos. Simplemente para que lo tengan ahí claro en colores y con algunas fechas, ahí tienen la expansión de Marruecos, ¿no?, cómo ha ido adquiriendo un territorio que no le corresponde de acuerdo al derecho internacional vigente, un derecho internacional que se utiliza caprichosamente, es decir, cuando nos conviene le apelamos a él, pero cuando no nos conviene no se respeta, como es en el caso de este conflicto saharaui. Fíjense que ahí el derecho de la expansión territorial, pretendido derecho de Marruecos, en su legitimidad histórica, cuyo exponente máximo fue en 1975 esa Marcha Verde. En una suerte de línea cronológica de tiempo bastante histórica ya, pero que yo quise recordar por si había gente joven en la sala, no digo que no la haya, por supuesto que sí, no estoy viendo las caras de todos, pero seguramente algunos más avezados en estas lides dirán: ¿por qué esta mujer me lleva al origen del conflicto? Y porque creo que vale la pena recordar cómo surgió ese conflicto, y es que España ocupó en 1884 esa plaza, ese territorio, aunque después efectivamente trasladó efectivos militares allí por la década del 30, aproximadamente 1934, pero fíjense que la ocupación española del territorio
territorio saharaui data ya de 1884. En 1973, después alzamientos, sublevaciones varias, pues se va a crear el Frente Polisario, que no es otra cosa que el Frente, lo dicen sus siglas, el Frente Nacional para la Liberación del territorio que llamaban Sajilla, Alhambra y Río de Oro. Entonces, el Frente Polisario que va a intentar arañar, va a intentar conquistar por lo menos la libertad de las autoridades españolas, pero sin conseguirlo. Pero en 1975, con una dictadura franquista ya convaleciente, diríamos, Franco, pero también en decadencia, pues justamente el rey Hassan II aprovechó ese momento para trasladar 350.000 personas, 350.000 ciudadanos marroquíes, y él al frente de esa marcha verde el 6 de noviembre de 1975. Desde esa fecha, desde ese año hasta ahora, el 6 de noviembre es un día festivo en todo Marruecos. Y por tanto hay generaciones de marroquíes, y ustedes acordarán y saben muy bien que la tasa de natalidad allí es bastante más elevada que la nuestra, pues han crecido, han escuchado, han estudiado en las escuelas con que el 6 de noviembre les corresponde celebrarlo porque hubo esta gesta, esta marcha verde para recuperar un territorio que supuestamente nunca debió ser colonizado por España, por más que hay muchísimas resoluciones de Naciones Unidas y de otros tribunales, la Corte Internacional de La Haya y demás, no reconociendo la pretendida soberanía marroquí sobre ese territorio. Siguiendo con un poquito de la historia, en 1976, tras esa marcha verde, ya se trasladan efectivos militares y ocupa efectivamente el territorio que había abandonado España y las fuerzas regulares, el ejército español, que yo también románticamente en mi etapa escolar, en Almen, por cierto, en Escoriacha, nos enseñaban en que se habían ido los soldados españoles sin pegar un solo tiro, y aquello parecía casi una fiesta y como que les hubieran arrojado rosas, y luego cuando estudias el conflicto te das cuenta que ha habido torturas, que ha habido hostigamiento, que hubo asesinatos, la masacre de Semla en 1970, Basiri, que se ha llevado en varias oportunidades, varias comisiones parlamentarias han intentado restablecer justicia, hoy no podríamos decir restitutiva ni nada de ello, pero sí por lo menos una indemnización a las familias, a los descendientes de aquellos torturados por el ejército español antes de salir de ese territorio, lo que era el Sáhara español, el Sáhara occidental. Los acuerdos tripartitos de Madrid, por los cuales las autoridades españolas van a ceder el control y la administración del centro y del noroeste y del norte del Sáhara español a Marruecos y el sur a Mauritania, que también tenía la pretensión de ocupar ese territorio saharaui, pero ya en 1979 Mauritania se retira de esa contienda porque el Frente Polisario lógicamente entendió que era el momento de pasar a la acción, que con buenas palabras, con buenas intenciones y negociaciones no iba a conseguir la libertad y la autonomía, no, ya la soberanía para su pueblo. Pero, claro, hay una asimetría muy importante, lo ha habido a lo largo de todo el conflicto y sigue habiéndola hoy. Entonces, en 1979 firman el Frente Polisario y Mauritania un alto el fuego, pero se va a enzarzar el Frente Polisario durante 16 años, hasta septiembre de 1991, en una cruenta guerra con el ejército y las fuerzas regulares de Marruecos. Recuerden ustedes lo que fue el bombardeo de la aviación marroquí sobre las decenas de miles de refugiados saharauis que tuvieron que huir caminando por el desierto con lo opuesto para llegar a la vecina Argelia, que es el país que recibió a esos refugiados, primeros refugiados saharauis, que estaban siendo bombardeados con napalm, y que poco lo recordamos. Un capítulo muy triste. Y déjenme también mencionarles, porque yo trabajo mucho con el capítulo migraciones y sobre todo refugiados, he tenido, no sé si la suerte o a la vez la suerte y la desgracia, porque es una desgracia, tener que convertirse en refugiado, y he tenido que visitar campos de refugiados en Palestina, en Líbano, en Jordania, los sirios, famosos sirios de Jordania, de Satari, pero también, por supuesto, en África, en República Democrática del Congo. Un refugiado es aquella persona que ha tenido que salir de su hogar y cruzar la frontera de su territorio nacional porque sospecha que no puede preservar la vida, que realmente no se cumplen con las condiciones básicas para seguir viviendo, para garantizar su seguridad, su integridad física. Y muchas veces es el propio Estado el que lo hostiga o lo tortura o lo persigue. Es el caso de Siria, pero es el caso de lo que pasó con los refugiados saharauis, que las autoridades marroquíes, pues lejos de
no solo controlaron, dominaron el territorio, pero lejos de intentar integrarlos a su territorio, lo que hicieron es intentar aniquilarlos, exterminarlos. ¿De acuerdo? Entonces eso no lo podemos olvidar y por tanto un refugiado es aquella persona que está desplazada forzosamente de su domicilio y lo ha perdido todo. Y cuando esta señora en ese perfecto castellano dice es que yo no puedo ir a la panadería, tengo que amasar el propio pan, fíjense que está en el medio del desierto, allí no hay calles principales, subsidiarias, no hay autopistas y carreteras secundarias, allí es todo el desierto, arena y poco más, como han visto. Bueno, y aún así no podemos dejar de mencionar también que del 80 al 87 Marruecos insistió en construir ese muro de separación que vieron antes en el mapa y que recorre esos 2.200 kilómetros tan largos para los saharauis. Y ya en 1991, como dije antes, el fin, o por lo menos un fin frágil si se quiere, pero alcanzar un alto el fuego entre las autoridades marroquíes y la República Árabe Saharaui Democrática, porque para entonces ya el Frente Polisario no estaba luchando, no estaba llevando adelante un combate. ¿Qué ha pasado del 91 ahora? Se preguntarán ustedes. Bueno, hay hecho una suerte de ayuda a memoria, una serie de ítems que a mí me parece que reflejan esos retos que tiene que, esos obstáculos que tiene que rebasar o sobrepasar el pueblo saharaui, porque está muy bien este premio y yo entiendo que es un regalo precioso, sobre todo para esos niños que van a poder trasladarse de un campamento al otro, seguramente para ir no solo a la escuela, sino también para poder hacer algún recorrido que suene a algo de ocio. Pero no nos podemos quedar simplemente en los gestos. A mí me compete hoy ser lo que siempre he sido. Cuando ando en el mundo me dicen cuidado que viene la vasca y se ponen todos duros en Sudamérica porque les suelo hablar así muy categórica yo. Y esta noche no quiero sonar, por favor, políticamente incorrecta, pero sí debo recordar que para que realmente las personas se muevan en libertad, tú lo sabes bien, Rafaela, tienen que ser libres, para que las personas puedan crecer, desarrollarse, para que puedan soñar con un futuro más auspicioso, tienen que ser libres. Y no se puede ser libre cuando estás recluido en el desierto, en la Hamada, cuando estás recluido en una heima, cuando estás además imposibilitado de tener un pasaporte que te habilite a cruzar fronteras, antes, durante y después de la pandemia. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay una deuda histórica, como digo, no es de Euskadi, pero sí del Gobierno de España, y en ese sentido que tú hablabas de responsabilidades, Rafaela, yo creo que hay que asumir de una buena vez esas responsabilidades, porque para Naciones Unidas el último territorio que colonizó, o sea, la última nación o país que era responsable de ese territorio, que era su colonia, sigue siendo España. No es un territorio autónomo para Naciones Unidas, no se gobierna a sí mismo, con lo cual España todavía tiene responsabilidades para con el pueblo saharaui, y yo creo que tenemos que poder exigir, como ciudadanos globales que ya somos todos, pues que cada gobierno haga su parte. ¿Por qué estamos en la situación en la que estamos? No sé, miré el móvil y ya no veo cuánto tiempo, pero todavía no han aparecido a chillarme, así que voy a seguir un poquito más para resumirles en qué momento de la historia estamos. Esto eran los apuntes históricos, pero del 91 ahora, ¿qué ha pasado? Pues muy sencillo, se explica muy fácil. Hay una parálisis total y absoluta. El conflicto cayó en una suerte de letargo, se ha enquistado totalmente, y cuando en 1991 Naciones Unidas aceptó y propuso a ambas partes, a la RAST y al gobierno marroquí, que celebrasen un referéndum, como siempre ha venido pidiendo el Frente Polisario y luego el gobierno legítimo del pueblo saharaui, celebrar un referéndum pues neutral o imparcial o justo, independiente, libre, pues las autoridades marroquíes se han dedicado a torpedear, es decir, a poner obstáculos y a ganar tiempo durante todas estas décadas para de esa manera seguir ejerciendo una diplomacia muy agresiva, que lo que ha hecho es justamente desmoralizar, si se quiere, o ensuciar la causa saharaui, intentando cautivar a otro tipo de públicos, y en ese sentido, en los últimos años, para no remontarnos tampoco a la historia, Marruecos viene ejerciendo esa diplomacia que, lejos de ser un poder blando, es bastante agresiva, porque es una diplomacia religiosa, económica, comercial con países africanos. Tanto es así que en el último año han abierto consulados en el territorio saharaui, países que ni siquiera tenían consulado y no lo tienen
tienen en Rabat. Es curioso, ¿no? Como por ejemplo República Democrática del Congo, Benín, Costa de Marfil o por ejemplo Santo Tomé y Príncipe, y el último, un país árabe que también le ha dado la espalda al pueblo saharaui, como es Emiratos Árabes Unidos, que además también fue el precursor de esos, o el primero que firmó los acuerdos de Abraham con Israel durante la administración de Donald Trump. Con lo cual, Marruecos siente que está ganando la batalla diplomática. No es que el arrastre o la causa saharaui no genere simpatías y empatía en otras naciones. Por ejemplo, de donde yo vengo desde hace 2 meses, en América Latina, vayas y cosecha y granjea simpatía, pero con la simpatía no llegamos tampoco muy lejos. Hay que ser mucho más asertivos en esos foros multilaterales. Y ahí tengo que denunciar alto y claro y sin ambajes la connivencia de Naciones Unidas, que ha habido una suerte de aquiescencia, ha hecho muchos regalos, muchos guiños a las autoridades marroquíes, porque la MINURSO, que se creó a partir de 1991, la Misión de Naciones Unidas para resolver la cuestión del referéndum en territorio saharaui, en el Sáhara Occidental, es la única de las 16 misiones de paz de Naciones Unidas que no tiene mandato para cuestionar los derechos humanos, para examinar cómo se están preservando o no, cómo se están violando, porque de hecho se están violando los derechos humanos hacia los saharauis, obviamente, ¿sí? Con lo cual hay una aquiescencia de Naciones Unidas, pero también tenemos que examinar y condenar el papel de las distintas administraciones que han gobernado Estados Unidos, antaño, ayer, como hoy también. Y para muestra un botón, Donald Trump el año pasado, por diciembre, o sea, hace un año ahora, reconoció la soberanía, la marroquinidad del territorio saharaui, que fue el precio que tuvo que pagar para que de alguna manera Marruecos luego se aviniera, estuviera dispuesto a normalizar, es el término correcto, normalizar las relaciones con Israel. Y ahí tenemos el ejemplo en estas últimas semanas, distintas visitas de altos cargos israelíes que han firmado acuerdos de cooperación y seguridad con Marruecos. Ya imaginarán ustedes esa seguridad y esa cooperación en detrimento de quién o de qué causa, ¿verdad? Con lo cual, eso es importante entender. ¿Y por qué sigue siendo Argelia un valedor y sigue siendo el aliado más fuerte que tiene el Frente Polisario, la RASD? Porque ahora, desde hace también un año, el Frente Polisario entiende que con lo que fue la incursión de las fuerzas regulares del ejército marroquí en la zona desmilitarizada Guerguerat, entonces se rompió ese alto el fuego del 91 y entiende que hay que pasar otra vez a la lucha armada, pero fíjense ustedes que estamos hablando de una asimetría total y absoluta. Con lo cual el Frente Polisario sabe que no puede confiar en Naciones Unidas, pero ¿qué otra solución tiene? Si la lucha armada tampoco va a devolverles esa soberanía, estamos en una suerte de stand-by, que es lo que yo comentaba antes, ese letargo o parálisis del conflicto. Y ahí tenemos que también darnos cuenta del contexto regional que tenemos, con un Magreb, un norte de África y un Oriente Medio, que llevan ya una década de revueltas árabes, de inestabilidades varias, sociales, económica, política, pero también hay pobreza moral. Son sociedades eminentemente jóvenes, hay una desafección política muy importante entre los jóvenes y sobre todo no hay confianza en las élites que los han gobernado, hay una resiliencia del autoritarismo que hoy no tengo los minutos para poder explicar, pero estas revueltas árabes ya llevamos 10 años y ha sido muy difícil poder concretar los anhelos de libertad y de democracia por las que salieron millones y millones a protestar en Libia, en Egipto, en Siria, y que el germen para muchos fue justamente la revuelta de los campos saharauis, ¿sí?, en contra de la tiranía marroquí. Y tenemos también que entender esa rivalidad política que hay por el liderazgo en el continente africano entre dos gigantes como son Marruecos y Argelia. Argelia, que tiene riqueza petrolera que no tiene Marruecos, pero ciertamente Argelia también ha sufrido una tardía primavera árabe, como saben ustedes, tras la salida de Bouteflika. Entonces hay que entender estas cuestiones geopolíticas que también están lastrando la resolución de este conflicto saharaui. Y lo que yo llamo la desidia de la comunidad internacional, y por eso yo creo que este premio que se le da, este galardón y esta entrega de los 5 autobuses es muy significativa, no es un mero símbolo, porque tenemos que recordar estas causas. Aquellos que vivimos en un Estado de Derecho, como vivimos los vascos, aquellos que residimos en un territorio donde tenemos movilidad, donde tenemos la posibilidad de alzar la voz, tenemos que recordar estas causas justas, porque yo creo que la peor agresión que sufrieron de parte
del Gobierno de España en su momento no fue tampoco la tortura de X individuos, que fue terrible, pero la mayor represión franquista que sufrió el pueblo saharaui fue la propia salida de las tropas regulares españolas de la manera en que lo hicieron, porque abrió la puerta para la entrada marroquí. Y yo creo que en ese sentido, junto con el expolio del caladero de pesca saharaui y también las minas de fosfatos, porque el Sáhara tiene las minas de fosfatos o la reserva de fosfatos más importante del planeta, que están siendo explotadas por la monarquía alauí. Con lo cual creo que todos tenemos que entender que hay una responsabilidad histórica y en lo que nos compete a nosotros aquí en Euskadi en poder acompañar, en poder seguir recordando esta causa y pidiendo a nuestros representantes también que cuando haya oportunidad pues no sigan haciéndole juego a Marruecos, sino que exijan que se respete el derecho internacional. No sé si por ahí creo que ya dejaría ahí. Y la solución, que es algo que quizás me dirán, bueno, esta mujer nos ha hecho un diagnóstico tan triste, venimos a festejar, simplemente decir que los saharauis no confían en la mediación de Naciones Unidas, pero no quedan muchas otras opciones. Por ahora, ni Francia ni España son realmente mediadores muy válidos, porque ambos tienen relaciones de privilegio y las quieren mantener con Marruecos. España sabe que tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui, ayuda mucho, hay solidaridad de distintas comunidades autónomas, por supuesto estamos en Euskadi y vamos a echar adelante nuestra tierra, pero también van de otras caravanas de otros lugares, pero después en los pasillos, entre bambalinas en Bruselas, siguen dándole una palmadita a los marroquíes, ¿sí? Y Alemania acaba también de hacer otro guiño a Marruecos. Con lo cual, ¿cuál es la solución? Pues yo creo que hay que ejercer mayor presión en Naciones Unidas para que deje esa tibieza, esa aquiescencia y realmente exija lo que pide el pueblo saharaui, que es la celebración de un referéndum justo, libre, imparcial. Algo que obviamente por ahora no ha ocurrido porque no hay voluntad de las autoridades marroquíes y porque además sienten que están ganando la partida de la diplomacia internacional, ya expliqué las razones antes, y porque además los colonos marroquíes que fueron trasladados a ese territorio, lo cual contraviene el derecho, como dije antes, internacional, igual que en el caso de Palestina, la potencia ocupante no puede trasladar civiles a un territorio ocupado. Eso es así, le guste o no le guste al rey Mohamed VI. Entonces, la única solución que yo veo es que realmente dejen a un lado la lógica de vencedores y vencidos y que realmente se exija a Naciones Unidas que exija a Marruecos celebrar ese referéndum con garantías para el pueblo saharaui. Muchas gracias. Eskerrik asko bihotzez Mangana Andreari, hitzaldi labur, trinko eta mamitsu honengatik. Eta jaun Andreok, besterik gabe, aurtengo 2021. Urteko guztiok mugituz saria emango dugu, sari nagusia. Sahararren Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkarintzarentzat izango da sari hau. Rafaela Romero diputatu Andreak emango du eta jasotzera etorri dena berriz Euskadiko ordezkaria da Liman Mohamed Ali. Arratsaldeon. Quisiera empezar expresando mis más sinceros agradecimientos en nombre del pueblo saharaui, de sus autoridades, en nombre de la delegación del Frente Polisario en Euskadi, por este premio que sinceramente es un apoyo, una apuesta decidida
por el derecho a la movilidad en unos campamentos de refugiados. Si ya de por sí la movilidad en países desarrollados es un serio problema y hay que estar innovando constantemente, creando infraestructuras y demás, imagínese en unos campamentos de refugiados donde las inclemencias meteorológicas, pues en verano se alcanzan los 50 grados, en invierno más, lo que supone trasladar a un niño desde un campamento de refugiado a un internado o llevarle al aeropuerto o trasladar a una madre o una abuela a visitar a su hija parturienta en un hospital. Rafaela, muchísimas gracias por todo lo que destila su mensaje. Y un agradecimiento que hago extensivo también a Susana Mangano por la brillante exposición que ha hecho del conflicto del Sáhara Occidental, un conflicto de larga data. Sí que me gustaría centrarme un poco en lo que acontece desde el 13 de noviembre de manera muy somera, ya que el tiempo apremia. Quiero dejar claro que cuando se fundó el Frente Polisario, no creímos ni vamos a creer más que nuestro pueblo en su voluntad, en conseguir ese anhelado derecho a la independencia y a la libertad. En su momento no contamos ni con vecinos y tuvimos que ganarnos a pulso la confianza de muchos estados hermanos. El problema es y seguirá siendo la naturaleza expansionista del régimen marroquí y el apoyo de sus valedores que mediante medios de comunicación, mediante think tank a sueldo, mediante poderes fácticos, tratan de convertirnos a Marruecos en un paradigma de la democracia y la libertad del norte de África, cuando es todo lo contrario. Es una monarquía del medievo que no hay manera humana de llevarse bien con él. Marruecos, dada su voracidad territorial, seguirá siendo un vecino insaciable, imprevisible, incómodo para todos sus vecinos. Y la Unión Europea está llamada a recurrir a una diplomacia más proactiva para evitar que el norte de África se convierta en un auténtico porvenir. El dinero de los contribuyentes europeos no puede ni debe convertirse en un instrumento para consolidar una ocupación ilegal. La Segunda Guerra del Sáhara Occidental no se va a ceñir exclusivamente, ya atentos a esto, no se va a ceñir únicamente al territorio del Sáhara Occidental. Se va a extender al resto del África, del norte de África. Esto se oculta en muchas cancillerías. No es de recibo que democracias consolidadas, que el mayor bloque económico del mundo, desacate el ordenamiento jurídico europeo y el nacional. No se puede recurrir a malabarismos semánticos cuando hay unas sentencias de una meridiana claridad dictadas por la máxima instancia jurídica europea. Y luego, donde descansa la soberanía europea, se trata de recurrir a malabarismos semánticos, acuñar términos jurídicos carentes de cualquier fundamento. Eso realmente no es de recibo ni es propio de esto. Pero el pueblo saharaui tiene la firme convicción de que los jueces europeos van a realizar su trabajo y que son jueces sinceramente íntegros y lo han demostrado hasta este preciso momento. Hemos visto que las dos sentencias que invalidan el acuerdo de pesca y el acuerdo de libre comercio dictadas el pasado 29 de septiembre, tanto España como Francia son los primeros en animar al Consejo para recurrirlas. Y hemos visto cómo Suecia se desmarcó de ese recurso
y diciendo que no nos vamos a sumar a este show, porque todos los juristas, todos los analistas saben que estos recursos van a tener poco recorrido. Estamos viviendo una etapa muy convulsa tras la reanudación de las hostilidades y el pueblo saharaui está sometido a un auténtico etnocidio y a una brutal represión en los territorios ocupados por Marruecos. Estamos hablando de un pueblo que tan siquiera tiene el derecho a tener sus propios apellidos. Un pueblo que, pese al pillaje incesante de sus recursos naturales, Marruecos se ha negado tajantemente a construir una universidad. Los estudiantes saharauis, cuando terminan el bachillerato, se ven forzados, si es que quieren terminar sus estudios, a ir al interior de Marruecos para diluirse dentro de la sociedad marroquí, para desconectar con la cruda realidad que se vive en los campamentos. La jaima, que es la tienda típica del desierto, tras el campamento de Demizik, está totalmente prohibido levantarla ni en playas ni a las afueras de las principales urbes. Uno de los componentes de nuestra identidad nacional, como es el castellano, se ha borrado. Cualquier vestigio colonial se trata de eliminarlo para que no haya un siglo de resistencia. El pueblo saharaui es un pueblo pacífico. Todas las guerras no han sido opuestas. Queremos llevarnos bien con todos nuestros vecinos. Y prueba de ello es que después de la firma de los acuerdos, como señalaba la doctora, con Mauritania, la situación volvió a redil de la sensatez y con los mauritanos nos llevamos bien. Marruecos es un país que, para muchos que no conozcan muy bien de cerca lo que acontece, el rey Mohamed VI no tiene la sagacidad política de su padre, ha puesto toda la carne al asador al apostar por un tuit de Trump después de perder las elecciones y con ánimo de normalizar las relaciones con Israel y, como contrapartida, la soberanía sobre el Sáhara. Estados Unidos no es quien para alterar el estatus jurídico del Sáhara Occidental. Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, tan pronto dijo esto, pidió una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad para decir que el penholder del grupo de amigos del secretario general, que son los que preparan el proyecto de resolución, no puede alterar el estatus del territorio. España, la exministra de Asuntos Exteriores, los dijo durante su visita a Israel y a Palestina. Y están en serio. Muchos se creen que es una manera de contar con Israel. Y eso es un signo de debilidad. Estamos hablando de Mohamed VI, es el comendador de los creyentes. Tienen una población pro-palestina seria. Ha estado recurriendo, como señala la doctora, a la diplomacia espiritual en el África Occidental. Entonces, ¿cómo se va a vender esto recibiendo de Israel, renunciando a los derechos legítimos de los palestinos? Esto es de una incoherencia que no hay por dónde cogerlo. La situación es muy convulsa en estos momentos, porque tras la guerra, las pequeñas partidas dedicadas para absorber el descontento popular se van a dedicar a la guerra. La familia real cuestionan al príncipe heredero y piden la prueba de paternidad del padre. Las hermanas y el otro hermano del rey cuestionan. Nuestro problema son los valedores de Marruecos, Francia y el Estado español, lamentablemente. Lo de Francia se puede entender hasta cierto punto. Y no hay más que ver, echar una ojeada a lo que se llama France-Afrique. Pero lo que no se entiende es el Estado español, que sigue siendo la potencia administradora del territorio. España, si quiere, puede renunciar a sus derechos, pero lo que no puede renunciar es a sus obligaciones, a su ex colonia, que sigue ahí, que figura. Y esto no es que lo diga el Polisario ni la RAST,
El propio Marlaska, en una sentencia, lo dejó meridianamente claro. Las Naciones Unidas lo dice año tras año. Hans Corell, el subsecretario general de las Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos, lo dejó claro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, más de lo mismo. Y lo que muchos saharauis nos preguntamos es que ¿qué puede ofrecer Marruecos que no pueda ofrecer un Estado saharaui libre e independiente? Si a fin de cuentas lo que ofrece son los recursos ensangrentados de un país ilegalmente ocupado. Esto es todo. Muchísimas gracias y arratsalde-on. Eskerrik asko Limad Mohamed jauna. El Departamento de Movilidad, en colaboración con el de Cooperación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, ha donado, como se os ha dicho, 5 autobuses para que pueda mejorar la movilidad en los campamentos de Tinduf. Eta horretan ere aurrera pautxo batzuk eman dira, besteak beste doaintza horri esker. Orain dela 20 urte eta kanpalekuetara kamioietan joaten ginen gogoratzen, han edozein momentutan aidean irtengo ginela pentsatuz, eta orain berriz autobusak ere badira horretarako, eta keinu bat baino zerbait gehiago da 5 autobus horiek doaintzan eman izana. Arkaitz Milan jaunari, kultura, kooperazio gazteria eta kirol diputatuari eskatu nahi diot hurrengo saria ematera etor dadin. Eta saria, aipamen berezia, Sahararren kanpalekuetan Tindufen jaiotako emakume bati egingo zaio, pena ikaragarria dauka berak eta pena ikaragarria daukagu guk gaur hona etortzerik izan ez duelako, baina badakizu eze garai bizi ditugun eta sukar pixka bat egin dabil eta zuhurtziagatik etxean geratzea erabaki du. Baina Donostiako Sahararen lagunen elkarteak hartuko du saria Buha Aduren izenean. Datorrela mesedez, Donostiako Sahararen lagunen elkartearen izenean Maite Bertzosa. Eskerrik asko. Ez. Bujaren izenean, esker mila. Eskerrik asko zuei bioi ere. Bueno, y ahora, antes de acabar, y antes de que nos dispersemos, os quiero pedir a todos los que habéis subido al estrado que vengáis, os acerquéis un momento para que nos podamos hacer la foto de familia de este año. Zatozte mesedez, une batez aurtengo argazkia atera ahal izan dezagun. Minututxo bat bakarrik izango da. Maite, zu ere zatoz. Ja, jartzei dezortxe. Pixka bat aruntzago. Aurrerago. Pixka bat aurrerago. Erki, eskerrik asko denoi.
Eta ekitaldiari amaiera emateko Saharar ekintzaile eta poeta baten emanaldi laburra izango dugu. Fatma El Ghalia es saharaui, es activista y es poeta. Y le cedo gustosamente la palabra para que dé a este acto el final que merece. Fatma, zatoz mesedez. Arratsaldeon, berrizkar. Al nómada. Al labrador no le quiten la lluvia. Al marinero no le quiten el mar. Al nómada no le quiten la libertad ni la inmensidad. Al nómada no le quiten el verdor de sus oasis, ni el afán de su hospitalidad, ni la paz del desierto. Al nómada no le quiten la paciencia ni la compañía de su adorable bandeja de té verde bajo la sombra de una acacia. Al nómada no le quiten la esperanza de sentir que hoy es mejor que ayer, y mañana ya Dios dirá. Pueblos de sabios, a mi tierra van mis versos de fuego y de arena que llegarán tan alto como el sol y la luna. Pueblos de sabios, pueblos de genios y adagios, mujeres sabias, padres de familia, niñas maduras que crecen cada día. Pueblos de sabios, pueblos felices, dignos y hospitalarios. Jaimas sumisas clavadas en la tierra que vuelan con el viento y se envejecen con el tiempo, albergan al nómada y amparan al forastero. Caravanas de nómadas que van viajando a cuestas de sus adorables camellos en busca de una vida mejor. Pueblos de caminantes en rumbo hacia el porvenir. Senderos de huellas de niños descalzos y pastores que marcaron sus rutas. En el desierto no hay caminos, y paso a paso han hecho sus caminos al andar. Como dice el poeta, caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Pueblos de caminantes en rumbo hacia el porvenir, pueblos de sabios. En la ciudad del viento veo lo que nadie ve. Lo siento, lo digo y lo repito, no me arrepiento. El desierto me hace sentir como una princesa. En la ciudad del viento hay palacios de piedras y castillos de arena como los cuentos de hadas. El desierto me hace sentir como una princesa. Ando descalza bajo la alfombra de arena, suave y dorada como la seda. Vivo bajo un cielo grande e inmenso, cubierto por un velo azul, azul como el mar. En la ciudad del viento, la libertad nació sin dueño en este horizonte lejano y sin límite como un sueño. Cuando posa la mirada, la vista navega libremente. El desierto me hace sentir como una princesa en mi palacio de lona, rodeado de espejismos, como cascadas y fuentes de agua que se deslizan de las montañas.
espejismo brillante con destello que brota de repente desde el fondo de la tierra. Tierra yerma y querida, madre del fuego, del aire, del frío, del silencio y del nómada. El viento, el desierto me hace sentir como una princesa. La justicia. ¿Quién no suspira el anhelo de la justicia? La busco por todas partes y no la encuentro. ¿Quién sabe dónde se esconde? La llamo y no me responde. Quien la tenga retenida, que la suelte ya. ¿Cuántos inocentes perecieron sin que nadie les ha dado la razón? ¿Cuántos se quedaron impunes sin pagar por sus culpas y cuántos culpables pagaron para no ser juzgados? ¿Cuántos indicios se fueron a la tumba antes de ser descubiertos? ¿Y cuántos secretos inculpatorios se fueron antes de ser confesados? ¿Quién sabe dónde se esconde la justicia? La busco por todas partes y no la encuentro. Quien la tenga retenida, que la suelte ya. ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que tiemblen los cimientos de la injusticia? ¿Cuántos versos hacen falta por escribir por convertir en cenizas los fantasmas de la injusticia? Para que reine la justicia en su palacio sin injerencias, para que coronen la verdad en nombre de la justicia, para que las túnicas negras abriguen antes la razón que el corazón sin preferencias, para que la dignidad sea una esencia de nuestra existencia, para que la independencia no sea un rehén de nuestra ignorancia, para que las palomas de la paz posen en los tejados de la inocencia. ¿Cuántos versos hacen falta por escribir para que las sentencias de la justicia sean el elixir de la conciencia, para que los indignados a diario luchen con vehemencia, para que suenen las campanas de la tolerancia desde nuestra infancia, para que la felicidad sea la gran exigencia, para que la buena convivencia no sea una apariencia, para que en nuestro planeta la violencia no tenga presencia, para que la pobreza no sea una herencia. ¿Y cuántos versos hacen falta por escribir para que la riqueza no caiga en manos de la codicia, para que la generosidad no sea víctima de la avaricia? ¿Y cuántos versos hacen falta por escribir para que la solidaridad entre los pueblos no esté retenida por la intransigencia? Eskerrik asko y muchas gracias. Eskerrik asko, Fatma El Galia. Y con esta poesía hemos llegado al final de este acto de entrega de premios Guztiok Mugituz del año 2021. La movilidad sostenible seguirá siendo, sin duda, uno de nuestros mayores retos. Mugikortasun jasangarriaren bidean urrats bakoitza da garrantzitsua. Honek ez du etenik eta datorren urtean ere Gipuzkoako Foru Aldundiak jarraituko du aitormen hau egiten. Bien bitartean jarrai dezagun guztiok bideko oztopoak lautzen eta elkarri eskua emanda gainditzen. Eskerrik asko denoi, gora Sahara askatuta.